Ya, listo. Buenos días a los que se están uniendo. Voy a compartir pantalla. Me avisan por favor si lo pueden ver ya. ¿Se logra Se ver? puede ver, sí, sí. Ya, gracias. Bien. Bueno, esta semana vamos a hacer dos sesiones, ¿ya? Tanto la sesión 3 como la sesión 4. Pero en esta primera grabación, pues vamos a ver esta sesión 3, donde en principio vieron el patrón atelectásico, se lo pusieron así, pero también vieron como que un mini tema de espacio alveolar, ¿no? Sin embargo, cuando vi la repetición o sus PPTs y demás de las clases, pues vi que prácticamente era el patrón alveolar, ¿no? O sea, vamos a ver tanto patrón alveolar como patrón atelectásico en esta clase. ¿Cuál es el más común, Diego? El patrón alveolar. ¿Por qué? Porque el alveolar va a representar, o sea, nosotros sabemos que el alveolo está ocupado por aire, ¿cierto? Pero por X razones, ya sean infecciones, ya sean neumoconiosis, ya sean hemorragias, entre otros, esos alveolos ya no van a estar ocupados por aire, sino van a estar ocupados por un fluido, exudado, trasudado, lo que sea, pero van a estar ocupados por un fluido. Y obviamente sabemos que el aire y el fluido no tienen la misma densidad, no tienen la misma opacidad, por lo que van a verse diferentes y van a mostrar patrones distintos en la radiografía y en la tomografía. ¿Ya? Bien, vamos a ver primero el patrón alveolar, ¿ya? Pero en principio, recordemos, ¿no? Un poco de tórax normal. No vamos a ser muy extensos con esto porque ya lo vimos la semana pasada, pero a modo de hacer un recordaris, pues no olviden principalmente las partes de una radiografía de tórax, ¿ya? Que normalmente la columna no se tiene que ver, como vemos acá, no se ven las divisiones de cada una de las vértebras. Miren cómo se ve, por ejemplo, la densidad o la opacidad de cada arco, de cada arco costal, ¿no? También cómo es que se logra ver la silueta cardíaca, el botón aórtico, ¿no? La orejuela de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y obviamente la vena cava superior. Ahora, recuerden que en el corazón, en la silueta cardíaca, no participa el ventrículo derecho. Por nada en el mundo, en un tórax normal, el ventrículo derecho no va a participar. Miren cómo se ve la trama broncovascular y los cilios. No se ven con una densidad tipo calcio, es decir, no hay adenopatías iliares. Eso también es muy importante y deben saberlo, deben recordarlo. ¿Ya? Esta pequeña generación de aire acá, no se asusten, no es algo patológico. Les mencionaba antes que esto viene a ser el aire que nosotros acumulamos en la cámara gástrica. Esto es muy variable, pero normalmente suele aparecer. ¿Ya? Es normal, no hay ningún problema con esto. Ahora, ¿qué más? Miren cómo es la opacidad, ¿no? del pulmón. Miren, es negrito, ¿sí o no? Negrito, ¿por qué? Porque cada uno de los alvéolos está ocupado por aire. Y como el aire viene a ser radiolúcido, lo vamos a ver negrito, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se ocupa estos alvéolos de fluido, de algo líquido? Pues ya no va a ser negrito, va a ser blanco. Por lo tanto, en una radiografía vamos a ver una radioopacidad y en una tomografía vamos a ver una hiperdensidad. Recuerden los términos que usamos para caracterizar las imágenes, ¿ya? Bien. También, ¿no? A modo de recordar, y es cómo es que se ven realmente las siluetas, o sea, cómo se ven cada una de las estructuras anatómicas, que siempre es importante tenerlas en cuenta, especialmente los diafragmas. Y recuerden que cuando estamos frente a una incidencia lateral, puede ser izquierda o derecha, ¿sí o no? ¿Y cómo vamos a diferenciar cada una? Chicos, por los semidiafragmas, ¿verdad? Entonces, si estamos frente a una lateral derecha, los hemidiafragmas van a ser paralelos, ¿ya? Es decir, no se van a entrecruzar. Pero si estamos en una lateral izquierda, los diafragmas se van a entrecruzar. Por ejemplo, si vemos acá, estos son los hemidiafragmas. Miren cómo se entrecruzan. Entonces, esta viene a ser una lateral izquierda, ¿ya? Una lateral izquierda. Ya. El ángulo costofrénico es muy importante porque existen patologías en las que en las que se va a borrar, ¿ya? En las que ya no se va a ver negrito como tal, sino se va a ver blanco. Por eso digo que se borra, ¿ya?
Bien, recuerden también de que la incidencia lateral es la única que evalúa el espacio retrocardíaco. Una radiografía anteroposterior no lo va a poder analizar, ¿ya? Por si acaso. Bien. También a modo de recordar, y recuerden que el pulmón derecho va a tener tres lóbulos y el pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos, ¿ya? Esto más que nada principalmente para caracterizar las lesiones, ¿ya? Realmente dónde está la opacidad para poder ver, para poder ponerlo, ¿no? ¿Cómo le menciono? En el reporte de la radiografía o en el reporte de la tomografía, en qué lóbulo está esa hiperdensidad, en qué lóbulo está esa radiopacidad, ¿ya? Y bueno, también pues se pueden utilizar estos términos, ¿no? Aunque menos comunes, pero se suelen utilizar también. Por encima de la clavícula, el vértice, por debajo la subclavicular. Recuerden, al costadito del ilio, ¿ya? Al costadito del ilio, el iliar, hay una línea imaginaria que más a la periferia se encuentra el pariliar y más abajo, que es donde mayormente se encuentran, por ejemplo, los patrones intersticiales, ¿ya? Ojo con esto, intersticiales pues vamos a encontrar a las bases pulmonares. Ustedes ya están llevando neumología, ¿no? Ya sabrán, por ejemplo, que en enfermedades intersticiales, pues nosotros encontramos roncus en las bases, es por eso que les menciono. Y vamos a ver patrones intersticiales acá, ¿no? Líneas, reticulaciones, entre otros. Ya. Bien, ahora sí vamos a comenzar con lo nuestro, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de patrones radiológicos, recordemos de que van a hacer referencia a un grupo de enfermedades, ¿ya? Ojo, un grupo de enfermedades, no que un patrón radiológico es sensible solamente para una enfermedad, eso es falso. Es para un grupo de enfermedades, que puede ser más común cierta enfermedad que otra, sí, pero eso no quiere decir que sea 100% propia. ¿Ya? Entonces, es a un grupo de enfermedades. Y vamos a ver de que cada patrón radiológico se tiene que asociar al cuadro clínico para tener una presunción diagnóstica, ¿ya? El cuadro clínico, o sea, el paciente, por ejemplo, o sea, en el cuadro clínico obviamente nosotros lo sacamos de la historia clínica, pero hay veces que el paciente no sabe terminar de dar la información necesaria o la información que nosotros queremos recopilar, ¿no? Por lo tanto, el patrón radiológico que vamos a encontrar, pues va a ser muy importante para poder tener una presunción diagnóstica, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo como les mencionaba antes, un patrón intersticial en ambas bases, ¿ya? Tengo un patrón intersticial, un patrón reticular, ¿ya? Y por ejemplo, en el cuadro clínico, pues viene un paciente, no sé, de 65 años que tiene antecedente de tabaquismo desde los 20 años, ¿ya? Y que trabaja en una mina de carbón, por ejemplo, ya es susceptible a antracosis, y te dice que tiene tos crónica sin expectoración, sin flema, ¿no? Que sienten, por ejemplo, de que a veces se le cierra el pecho, y cuando tú le haces el examen físico, pues tiene roncos en ambas bases. Tú piensas en un patrón fibrótico, ¿no? Por lo tanto, ya tienes una presunción diagnóstica si le tomas la radiografía. Vean lo que les digo. Entonces, toda radiografía, toda tomografía se deben asociar sí o sí al cuadro clínico del paciente. Eso es básico, ¿ya? Eso es básico. Y tenemos los principales patrones radiológicos que vamos a mostrar ahora. Estos seis son los seis que considera la universidad para tener patrones radiológicos. Que en otra, Diego, que en otra, por ejemplo, no encontré el patrón destructivo. Ya, pero yo les estoy dando la información que considera la universidad. ¿Ya? En esta sesión 3 vamos a ver tanto la alveolar como el patrón atelectásico. Y en la S4 vamos a ver solo el intersticial. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar entonces con el patrón alveolar. Ya. Como les decía, el alveolo, el saco alveolar, es la última parte del sistema respiratorio que está en contacto con los capilares pulmonares. ¿Ya? Entonces, como están en contacto, estos son los alvéolos, los sacos alveolares, como están en contacto con los capilares pulmonares, ahí se encuentra la membrana alveolo capilar y estos son los encargados de realizar la hematosis o la difusión de gases, ¿no? Sacar el dióxido de carbono para la expiración y meter el oxígeno a la sangre, ¿ya?
Hasta ahí estamos bien todos. Entonces, los sacos alveolares van a estar llenos, llenos, llenos de aire. Es por eso de que el pulmón es negrito, es por eso que el pulmón es radiolúcido. Ahora, por ejemplo, en casos de infección, ya una neumonía, ¿qué vamos a tener en los sacos alveolares? Vamos a tener exudado, ¿ya? O sea, no vamos a tener aire, vamos a tener un líquido exudado. Por lo tanto, ya no va a ser negrito, va a ser blanco. Va a ser hiperdenso en una tomografía y radio opaco en una radiografía. ¿Ya? Ven a lo que voy. Entonces, el patrón alveolar va a revelar la ocupación de los alvéolos ya sea un trasudado, un exudado, sangre en hemorragia alveolar, ¿no? Células, entre otros. Recuerden la diferencia de exudado con trasudado, ¿ya? Trasudado hace más referencia a una patología sistémica que puede causar una afectación pulmonar. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática, entre otros, la desnutrición, entre otros. Mientras que exudado hace referencia a inflamación, a infección. O sea, acá vamos a encontrar a la tuberculosis, vamos a encontrar a otras infecciones, a las neumonías, a las bronconeumonías, entre otros. Incluso algunos cánceres, ¿ya? Pero vamos a encontrar así. Ahora, entonces ya no va a ser aire lo que vamos a tener en el alveolo, vamos a tener agua principalmente. Por lo tanto, de radio lúcido se va a volver radio opaco, de negrito se va a volver blanco, ¿ya? Y bueno, estos son los principales o sea, los principales tipos, ¿no? De patrones, el localizado, segmentado lobular, el difuso y el generalizado bilateral. ¿Ya? Acá no sé por qué dice lineal, tal vez se me pasó. Acá debía ser alveolar, ¿ya? Donde básicamente ya saben, ¿no? Por su nombre, cómo es que afecta al pulmón, ¿ya? Normalmente una neumonía suele ser localizada, una neumonía típica, ¿ya? Porque también tenemos una neumonía atípica, que es otra cosa. Cuando tenemos una neumonía típica, suele ser lobar, suele ser lobular, ¿ya? O sea, va a afectar solamente un segmento del pulmón. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una neumonía atípica, ya se vuelve difuso, ¿no? O no siempre atípica. Por ejemplo, tenemos a las neumonías virales, que también pueden causar esto. Por ejemplo, los pacientes que tuvieron COVID, una afectación radiopaca difusa en todo el pulmón. Por eso algunos decían, no sé si tuvieron algún familiar, ¿no? Pero decían, por ejemplo, ¿no? En pacientes que estaban con UCI, en UCI, perdón, tiene 70% de pulmón viable, por ejemplo. No, perdón, tiene 30% de pulmón viable, el 70% está afectado. El 70% hacía referencia a todas esas opacidades difusas que encontrábamos por el patrón alveolar, por el COVID. ¿Ya? Y también tenemos el generalizado bilateral, donde es más que nada en alas de mariposa, donde vamos a ver de que esto principalmente se debe al edema agudo de pulmón, ¿ya? Que no es lo mismo, no es lo mismo que neumonía, el edema agudo de pulmón. El edema agudo del pulmón se debe principalmente a una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Que genera congestión, o algunas valvulopatías, ¿ya? Que terminan generando congestión, ¿ok? Bien, vamos a ver uno por uno, ¿ya? Bien. Ahora, esto es importantísimo que lo conozcan, ¿ya? Primero, los signos importantes cuando analizamos una hiperdensidad o una radiopacidad, ¿ya? El broncograma aéreo es lo básico que nosotros debemos conocer, ¿ya? El broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? ¿Ya? Por ejemplo, cuando los alvéolos están ocupados de líquido, ¿ya? Líquido lo vamos a ver blanco. Pero eso no quiere decir de que los bronquios estén también ocupados de líquido. En algunos casos, pues están ocupados de aire, ¿no? En la mayoría realmente están ocupados de aire mientras los alvéolos están ocupados de líquido, ¿ya? Entonces, Diego, ¿eso significa que voy a ver una hiperdensidad y voy a ver a los bronquios negritos pasar sobre ella? Sí, ¿ya? ¿Cómo es el broncograma aéreo? Así. ¿Ya, chicos? Este es el broncograma aéreo. Todo esto es una hiperdensidad. Todo esto son los alvéolos llenos de líquido, llenos de exudado, trasudado, lo que fuera, pero están llenos de líquido. ¿Ya? Este es un poco de pulmón viable. Mientras que estos vienen a ser los bronquios, están llenos de aire. Por lo tanto, este es el broncograma aéreo. Cuando yo tengo entonces una hiperdensidad más un broncograma aéreo,
la presunción diagnóstica más probable es una neumonía típica, ¿ya? Una neumonía típica, de hecho, por una bacteria, entre otros, ¿no? Es una neumonía típica, ¿ya? Miren cómo se va a terminar viendo, ¿no? Estos más que nada son el broncograma aéreo que no sé si lo logran ver, estas pequeñas líneas de acá. O sea, está blanquito, ¿sí o no? La gran mayoría es blanquito, como un patrón un poco difuso en el lóbulo superior derecho. Pero ven estas líneas negritas de acá. Este viene a ser el broncograma aéreo. No es al 100% seguro cuando nosotros hacemos una radiografía, ¿ya? Por ejemplo, la opacidad puede ser así, tipo en un patrón como que micronodular, ¿no? Pero en este caso, pues vemos que la afectación de los alvéolos está casi por completo. Y si yo le hago zoom, vemos estas pequeñas líneas que salen de acá y esto viene a ser el broncograma aéreo. Lo más probable es que sea una neumonía. ¿Ya? Lo más probable es que sea una neumonía. Este es el signo prácticamente base del patrón alveolar, ¿ya? Nunca se lo olviden. Mientras que por otro lado tenemos el signo de la silueta. Recuerden, ¿no? Que les mencionaba que la silueta cardíaca se debe ver con los componentes que yo les he dicho, pero se debe ver sí o sí. No lo podemos dejar de lado. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un signo de la silueta positivo? Significa que la silueta cardíaca se ha borrado. ¿Ya? La silueta cardíaca se ha borrado, ¿ya? Entonces, recuerden que la silueta cardíaca viene a ser densidad opaca, o sea, viene a ser blanquita. Pero ¿qué pasa cuando tengo densidad blanca también en el pulmón? Se borra, ¿ya? Ya no tenemos realmente la silueta normal del corazón. Y esto puede ser común en millones de enfermedades realmente, ¿ya? En mi gran cantidad de enfermedades. Pero no está de más conocerlo, ¿ya? Ya. Ahora sí vamos a ver el patrón alveolar. Hasta ahí, chicos, ¿tienen una consulta o está todo en orden? Buen día a los que se están uniendo. Buen día. María Fernanda, Alexandra, Ivonne y Carlos, buen día. ¿Hasta ahí está todo bien? Una consulta, ¿podrías volver a Dime. repetir la última partecita porque me enredé un poquito con ello? ¿Cuál? ¿La de acá? Ajá, la del signo de la silueta. Ya. Eh, ya. Nosotros tenemos obviamente el corazón, la silueta en una radiografía, ¿cierto? La tenemos que ver sí o sí, pero la silueta está bien marcada. Creo que tengo una imagen acá para que se entienda mejor. A ver. Ya, eso es lo que te menciono. Este es un tórax normal, ¿ya? Mira cómo está la silueta, está marcada. Y recuerden que yo les mencionaba las partes de la silueta, ¿ya? Este, por ejemplo, este es el botón aórtico, este viene a ser la orejuela de la aurícula izquierda, todo este grande es el ventrículo izquierdo, esta viene a ser la aurícula derecha y este finalmente la vena cava superior, ¿ya? Esas son las estructuras que debemos ver delinear, ¿ya? Ahora, ven esta diferencia de densidades, ¿no? El corazón, el mediastino viene a ser blanquito, viene a ser radiopaco, mientras que el pulmón viene a ser negrito, radiolúcido. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo que termina de dibujar la silueta. Ahora, este es un signo de la silueta negativo, porque sí vemos la silueta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un signo de la silueta positivo? Significa que hay alguna opacidad del pulmón, ¿ya? Principalmente del pulmón, que está borrando la silueta, que no lo vamos a terminar de ver al 100% o que se ve difuso, ¿ya? Mira cómo se ve acá y mira cómo lo vemos acá. Acá, por ejemplo. Mira, esta densidad, perdón, esta radiopacidad en el lado derecho, en la base derecha del pulmón, ¿ya? Miren cómo termina de borrar esta parte de la silueta cardíaca. Entonces se borra la silueta y es un signo de la silueta positivo, ¿ya? O sea, se vuelven de la misma densidad y pues termina borrando, difuminando los bordes del corazón. Ya, Alexandra, creo. Alexandra, ¿está bien? Sí, sí, sí. Gracias. Ya, no hay de qué. Entonces, todo bien, ¿no, chicos? Sí, ahora todo claro. Gracias. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar del patrón alveolar, ¿ya?
El patrón alveolar, recuerden que cuando tenemos una hiperdensidad o una radiopacidad segmentada, lo más probable es que sea una neumonía, ya una neumonía típica o bacteriana, que es lo más común, donde solo compromete un lóbulo, un segmento, entre otros. Por eso se le dice neumonía lobar, ¿ya? En la práctica le suelen decir bastante neumonía lobar. ¿Ya? Que obviamente se va a terminar solucionando con antibióticos, entre otros, pero miren cómo se ve el broncograma aéreo, ¿ya? Miren esta tomografía, ¿ya? Miren esta tomografía. ¿Ven toda esta hiperdensidad a este nivel? Ya. Y miren estas líneas que vienen a ser los bronquios ocupados por aire, que se puede ver gracias a que los alvéolos están ocupados por líquido, porque hay un contraste de matices ahí, contraste de densidades que termina generando el broncograma aéreo. ¿Ya? Por lo tanto, lo más probable es que sea una neumonía bacteriana típica, ¿no? Neumonía bacteriana típica. Obviamente va de la mano con lo que diga el paciente. Fiebre, tos con expectoración, entre otros, ¿no? Va siempre de la mano con lo que diga el paciente. ¿Qué más tenemos? Miren, por ejemplo, también una radiopacidad grandísima a este nivel, a nivel del vértice y a nivel infraclavicular también. Incluso se puede ver que acá tal vez hay un pequeño quiste, ¿no? No se sabría decir. Y cuando hay dudas diagnósticas, pues obviamente se tiene que pedir una tomografía para descartar o confirmar lo que pensamos, ¿no? Y no sé si logran ver acá estas pequeñas líneas de acá, ¿ya? Estas pequeñas líneas de acá, negritas, radiolúcidas, vienen a ser el broncograma aéreo. Ahora, ¿eso significa, Diego, que yo para diagnosticar una neumonía le debo pedir una tomografía? No, no. ¿Se puede ver mejor en una tomografía? Sí, pero estamos en una neumonía. O sea, si vemos esta, obviamente debemos estar atentos. No voy a irradiar al paciente porque recuerden que es 60 a 100 veces más, con más radiación utiliza la tomografía que una radiografía convencional. Entonces, como que las neumonías son comunes, por ejemplo, en pacientes en edad adulta, ¿no? Encima de los 50 años y por debajo de los 10 años, ¿no? En niños, en los extremos de la vida. Entonces, no voy a irradiar al paciente. ¿Qué nos dicen entonces las guías? Nos dicen de que realicemos una radiografía y vamos a verlo, aunque menos, y ahí está nuestra habilidad, ¿no? En la vista, pues ver el broncograma aéreo, porque la radiopacidad, pues sí la vamos a terminar viendo. ¿No? La radiopacidad sí la vamos a terminar viendo. Ahora, si sospechamos de otra patología adyacente, ¿no? Ya sea una caverna, un tumor adicional, entre otros, ahí sí le voy a pedir una tomografía, ¿ya? Pero para diagnosticar una neumonía, solo le hago una radiografía, ¿ya? Y ojo, si yo sospecho clínicamente, no radiológicamente, ¿ah? Aún no le he tomado los exámenes radiológicos. Si yo sospecho clínicamente que es una neumonía, ya le voy aplicando incluso antibiótico, ¿ya? Ya le voy aplicando incluso antibiótico, porque hay complicaciones de la neumonía más tardías, ¿no? Que ya después vamos a hablar de eso. Pero así se ve más que nada cuando afecta solamente a un lóbulo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, este nivel, miren esta radiopacidad también, ¿no? Y esto lo vamos a ver principalmente en todas estas patologías, ¿ya? Siendo la más común la neumonía aguda, la neumonía aguda seguida de la tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis realmente, chicos, la vamos a ver en todo, ¿ya? La tuberculosis puede causar cualquier patrón. Entonces, Diego, es decir, si viene un paciente que sospecho que es neumonía, ¿le hago una beca? Sí, claramente sí, porque obviamente es bastante común, bastante frecuente en nuestro medio, ¿ya? ¿Qué es BK? Es la baciloscopía de esputo, ¿ya? O sea, para básicamente realizarle la tinción de Ciel-Nielsen y pues diagnosticar una tuberculosis, ¿ya? Y ya pues también recuerden que cuando hablamos de patrón alveolar, ¿ya? No solo hacemos referencia a infecciones, también hacemos referencia a tumores, ¿ya? Porque realmente el patrón alveolar es una consolidación, ¿no? Consolidación, ocupación del alveolo, ¿ya? Pero no solo puede ser por líquidos, sino también puede ser por células tumorales. Entonces, Diego, la neumonía es una consolidación. ¿El tumor es una consolidación también? Sí, ¿ya? Eso también para que se les quede claro. El tumor también es una consolidación. También va a tener un examen físico similar a una consolidación. Y eso deben tenerlo bastante en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿tiene diferentes sintomatologías? Sí, hemoptisis, baja de peso, ¿no?
la clásica, o disnea progresiva, entre otros, la clásica, ¿no? Pero para que lo conozcan, ¿no? La neumonía y los tumores son consolidaciones, ¿ya? Por eso lo vamos a poder ver similar en una radiografía, en una tomografía. Ojo, pero el carcinoma o el tumor que nosotros estemos pensando del pulmón no tiene broncograma aéreo. Eso sí quiero que lo sepan, no tiene broncograma aéreo. Por eso menciono que si es que tiene broncograma aéreo, lo más probable es que sea una neumonía, ¿ya? El tumor no tiene broncograma aéreo. Ahora, también puede ser difuso, ¿no? La ubicación del patrón alveolar puede ser difuso a varios segmentos, a varios lóbulos, ¿no? Y acá viene el daño realmente como tal, ¿no? Miren cómo se ve, incluso parece un patrón nodular, ¿no? Con varios nodulitos, ¿ya? Miren esta radiopacidad grande de acá. Esto más que nada hace referencia a patologías más graves, ¿ya? Mucho más graves realmente, donde hay mayor ocupación de los alvéolos en el pulmón y donde obviamente hay más alteración de la hematosis, ¿no? Se disminuye bastante la hematosis, la sangre no está correctamente oxigenada y empiezan las alteraciones ácido-base que ustedes ya conocen, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre neumonía y bronconeumonía? ¿Son lo mismo, Diego? No, ¿ya? Y ahora les explico por qué. En principio, la neumonía le dicen que es la del adulto mayor y la bronconeumonía dicen que es la del niño. Esa es la primera diferencia, ¿ya? Ahora, histológicamente está la diferencia. La neumonía histológicamente tiene infiltrado polimorfo nuclear o neutrofílico en los alvéolos. ¿Ya? Esa es la diferencia clásica. La neumonía tiene polimorfos nucleares en los alvéolos, ¿ya? Ahora, la neumonía tiene los bronquios libres, sin ninguna alteración, no tienen infiltrado inflamatorio, ¿ya? Mientras que la bronconeumonía tiene tanto los bronquios como los sacos alveolares llenos de material inflamatorio. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y obviamente la bronconeumonía tiene mayor afectación lobar, segmentar del pulmón, ¿ya? Eso sí, ténganlo bastante en cuenta. Miren cómo se termina viendo, ¿no? Cada una de las radiopacidades, ¿no? Realmente es preocupante verlo, por ejemplo, en adultos mayores, porque puedes estar pensando tal vez en una metástasis. La metástasis también tiene que ver con el cáncer, con el tumor, por lo tanto es una consolidación, por lo tanto lo vamos a ver blanquito, ¿ya? Lo vamos a terminar viendo blanquito. Ahora, también la bronconeumonía suele estar en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? ¿Qué pacientes suelen estar inmunodeprimidos? Los recién trasplantados, por ejemplo, los que tienen alguna enfermedad autoinmune de larga data y se tratan constantemente con corticoides, que los corticoides disminuyen la inmunidad, ustedes ya saben. ¿Qué más? Los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores también. Los adultos mayores eh, por porque el sistema inmune se termina cansando, pues, ¿no? Obviamente se va degenerando. Y los niños porque el sistema inmune aún es, aún es temprano, aún no se termina de desarrollar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Los pacientes con cáncer, por ejemplo, también son inmunodeprimidos. Los pacientes VIH positivos también son inmunodeprimidos por excelencia. Ya estos van a desarrollar este compromiso pulmonar. Incluso una neumonía aguda que puede ser clásica, o sea, que puede ser causado por un patógeno clásico y que puede causar solo un patrón alveolar localizado, puede terminar causando un patrón alveolar difuso si el paciente está inmunodeprimido. Por ejemplo, el más común de las neumonías adquiridas en la comunidad, el neumococo, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae. En un paciente competente, con inmunidad competente, pues va a terminar causando este patrón alveolar localizado. Pero ¿qué pasa si el sistema inmune está comprometido? El neumococo va a terminar realizando esto. Una gran cantidad de focos neumónicos en el pulmón. Acá, ¿cuánto de pulmón viable tendremos? 40% lo mucho, ¿no? No sé si lo logran ver, 40% lo mucho. Acá tal vez 50, 60, ¿no? Entre otros. También las neumonías fúngicas, la aspiración y el tromboembolismo también puede ser común acá. Ahora, el tromboembolismo también tiene otros signos clásicos, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Que como el tromboembolismo pulmonar
tenemos una obstrucción a nivel de un capilar pulmonar o de un vaso pulmonar. Entonces, va a haber una zona en la que no va a tener ningún tipo de irrigación, por lo tanto se va a ver totalmente negro, no parecido a aire, pero realmente no lo es. ¿Ya? Bien. Ya. Ahora tenemos el generalizado bilateral que vamos a ver cómo es, ¿ya? Que va a ser en alas de mariposa. ¿Ya? ¿Cómo son las alas de mariposa? De esta forma. ¿Y en qué patología lo vamos a ver realmente? En el edema agudo de pulmón, ¿ya? Acá no se va a ver al 100%, ¿ya? Pero acá sí se ve mucho mejor. Pero obviamente los pacientes no se van a presentar de esta forma en el 100%, ¿no? Algunos pueden hacer así e incluso en el examen les pueden poner una imagen así y ya saben que es bilateral. ¿Ya? No es difuso, ¿ah? Es bilateral. Incluso está con sus electrodos, ¿no? De otras cosas. Ahora, el más común es el edema pulmonar, que recuerden que tenemos de tipo cardiogénico y de tipo no cardiogénico. Cardiogénico ya saben, ¿no? Proviene del corazón, de una anomalía del corazón, del bombeo. Y el no cardiogénico, pues tiene que ver con anomalías inflamatorias, ¿ya? Puede ser causado por incluso enfermedades autoinmunes, ¿ya? El lupus, por ejemplo, la artritis reumatoide pueden causar daño pulmonar también, ¿ya? Obviamente todo va de la mano con la sintomatología y la signología clásica del paciente, ¿ya? Para tener una presunción diagnóstica. Bien, ya, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda del patrón alveolar o está todo en orden? ¿Está todo bien? ¿Me escuchan, no? Chicos, ya, gracias. Gracias, gracias. Ya. Vamos a continuar entonces con el patrón atelectásico, ¿ya? Gracias, chicos. Bien. Ahora, hablando del patrón atelectásico, en este caso, recuerden que el pulmón tiene una presión negativa, ¿ya? Por lo tanto, es que si yo obstruyo un bronquio principal o un bronquio segmental, ovular, entre otros, pues como tiene presión negativa, pues se va a terminar colapsando, ¿ya? Y no se va a poder expandir más. ¿Ya? Ese es el patrón atelectásico, ¿ya? Donde básicamente las causas son por obstrucción. Puede ser un tapón mucoso, puede ser tumores, carcinomas, cuerpo extraño, pero va a terminar causando una telectasia, ¿ya? Esto es lo que les menciono. Este es un pulmón normal, ¿no? Que se va a poder expandir normalmente, pero basta que tengamos, por ejemplo, a este nivel una obstrucción, ¿ya? Una obstrucción por la misma presión negativa del pulmón, pues se va a terminar retrayendo y va a terminar causando una telectasia, que es esto de acá. Ahora, ¿qué hace el pulmón realmente para poder compensar esta falta de oxigenación? Porque es una falta de oxigenación. Este pulmón sano pues se va a terminar hiperextendiendo para poder compensar en cierta forma el daño del otro pulmón, lo que se denomina enfisema compensador, ¿ya? Enfisema compensador. Y estos son los signos clásicos que vamos a encontrar, ¿ya? Tanto los signos directos como indirectos. Eh, ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta acá? ¿Ya? Que tenemos tanto efecto de retracción como efecto de masa. En el caso de patrón atelectásico vamos a tener un efecto de retracción. Me explico. Por ejemplo, ¿ya? Empecemos con el primero del efecto de masa. Efecto de masa, el claro ejemplo, un tumor. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tienes un tumor? Es algo sólido, ¿sí o no? Por lo tanto, empuja las estructuras anatómicas hacia el otro lado, hacia el lado sano, ¿sí o no? Porque es un efecto de masa, está empujando, ¿no? Las estructuras del corazón, entre otros, le está empujando hacia el otro lado. La tráquea, entre otros, dependiendo obviamente de la ubicación anatómica del pulmón. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estamos frente a un efecto de retracción? ¿Ya? Que viene a ser esto de acá, se chica, ¿no? Entonces va a traer a las estructuras anatómicas hacia el lado afectado. Ese es el efecto de retracción. El patrón atelectásico tiene efecto de retracción, no es un efecto de masa, y eso ténganlo bastante presente.
¿ya? Entonces, como es un efecto de retracción, ¿ya? Como es un efecto de retracción, tanto el mediastino como la tráquea, el esófago se van a ir hacia el lado afectado, ¿ya? Y este puede ser la única diferencia que encontremos entre una atelectasia y un tumor. Y eso ténganlo en cuenta, incluso para el examen físico, ¿ya? Para el examen físico. Y va a terminar causando numerosos signos radiográficos, ¿ya? Vamos a verlos también próximamente. El hilio se va a terminar desplazando. De que esté acá, por ejemplo, por retracción se va a ir más hacia el paralelo, hacia el lado, ¿no? Ahora, el enfisema compensador, lo que les menciono, ¿no? El pulmón sano se va a terminar hiperextendiendo para lograr la mayor cantidad de oxigenación de sangre, pero obviamente va a depender de la magnitud que tiene la telectasia, ¿ya? Estos son los signos directos, la cisura desplazada en dirección al lóbulo afectado, ¿ya? Esto básicamente es lo que les menciono. Y la opacificación del lóbulo afectado con pérdida de volumen. Recuerden, como ya hay por ejemplo, un tapón mucoso que está tapando todo el pasaje del aire, los sacos alveolares ya no van a tener aire, pues, ¿no? Diego, los sacos alveolares ya no van a tener aire. Por lo tanto, ¿cómo los vamos a ver? Los vamos a ver blanco, ya no negro, como normalmente es en una radiografía, ¿ya? Elevación unilateral del epidiafragma, ya, del lado afectado, ¿no? Miren cómo se eleva por retracción. Desplazamiento del mediastino, tráquea, corazón, también hacia el lado afectado por efecto de retracción. El desplazamiento ilear también hacia el lado afectado por el efecto de retracción. El ensanchamiento del espacio intercostal, más que nada por el enfisema, ¿ya? Porque el pulmón sano se termina de hiperextender y eso termina aumentando el espacio intercostal, ¿ya? O sea, los vuelve más ancho. O sea, este estrechamiento, perdón, este ensanchamiento, porque realmente es un ensanchamiento, ya también, es un ensanchamiento del espacio intercostal en el lado sano y un estrechamiento en el lado enfermo, ¿ya? Eso también lo vamos a ver después. Ahora, eh, miren este patrón atelectásico total. Acá vamos a ver realmente los signos, el ensanchamiento y demás, miren, ¿ya? Ven este aumento en el ensanchamiento del espacio intercostal, en principio, ¿ya? Miren cómo está y miren cómo acá está retraído. Ese es uno, ¿ya? Miren, el pulmón hasta dónde está llegando. El pulmón está pasando la línea media e incluso está llegando a este nivel. No sé si logran ver, enfisema compensador, ¿ya? Enfisema compensador. Ahora, la tráquea. Miren, la tráquea es a dónde se está yendo. ¿Se está yendo hacia el pulmón sano o hacia el pulmón que prácticamente no se ve, que está radiopaco? Se está yendo hacia el pulmón radiopaco, al que no se ve, ¿sí o no? Por lo tanto, es desplazamiento del mediastino hacia el lado enfermo por efecto de retracción, no es efecto de masa, ¿ya? ¿Qué más podemos ver? Bueno, se borra el ángulo costofrénico, se ve una radiopacidad grande. ¿Por qué? Porque el pulmón, porque el saco alveolar ya no está ocupado por aire por un tapón mucoso, por un cáncer que está tapando todo, ¿ya? Y bueno, básicamente es eso. Ahora, cuando el mediastino se mueve hacia el lado enfermo por una telectasia total, miren cómo se ve la columna. ¿Ya? Miren cómo se ve la columna. Se ve bien diferenciada, ¿sí o no? Y esto no es lo correcto. Esto es patológico. No se debe ver la columna. ¿Cómo se llama el signo? Signo de la columna desnuda. ¿Ya? Igualmente acá, miren cómo se ve la columna y cómo se ve que ya no tenemos pulmón y cómo se ve el enfisema compensador. Miren, chicos, pasa la línea media, ¿ya? Y la tráquea está desviada hacia el lado enfermo, ¿ya? También. Ahora, miren, ¿la silueta cardíaca se ve o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se ve la silueta o no? No, Sí, yo no un la veo. poquito ahí yo veo ahí. Ya, Yo no lo veo, la verdad. Tampoco lo ya, veo. unos dicen que sí, otros dicen que no. Realmente no se ve la silueta cardíaca, ¿ya? La silueta cardíaca se borra. Entonces, si se borra la silueta cardíaca, tenemos un signo positivo o negativo. ¿Y cómo se llama el signo? El No signo de estoy segura, pero creo que es signo de la silueta positivo y positivo. es, ajá, porque se camufla, por así decirlo, con el otro espacio del pulmón. Exacto. Hay una densidad en el pulmón que termina borrando en la silueta cardíaca. La silueta cardíaca, recuerden que lo tenemos que ver acá, ¿ah, chicos? ¿Ya?
pero realmente no lo vemos delineado. Se pierde la silueta cardíaca. Por lo tanto, esta es una patología en la que encontramos signo de la silueta positiva. ¿Ya? Una de las tantas que hay, pero sí, una de las tantas. Pero es bastante común encontrar este signo de la silueta, este signo de la columna desnuda, ¿ya? Miren cómo se ve la división de la columna, que en un tórax normal no se va a ver, ¿ya? Y bueno, este enfisema compensador, miren lo que le menciono, el pulmón prácticamente ya no se ve, ¿no? El pulmón ya no se ve, este prácticamente es el mediastino, ¿ya? Este es el mediastino que se está yendo hacia el lado enfermo, pero miren este enfisema compensador. ¿Ya? Este enfisema compensador que termina causando una hiperemia. Mira la trama broncovascular también cómo está aumentada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre quiere ir a un lugar con oxígeno para obviamente no causar alteraciones en el ser humano, ¿no? Pero obviamente ante todo una atelectasia de un pulmón pues va a terminar causando daño, ¿no? Hipoxia generalmente, ¿ya? Dificultad para respirar, entre otras cosas. Pero esto es lo que les menciono. Miren, por ejemplo, cómo está ensanchado acá. En el lado sano se ensancha el espacio intercostal, ¿ya? Y mire el lado enfermo, está estrecho, ¿ya? Se estrecha al final, ¿no? Se estrecha. Entonces, estos son los signos que vamos a encontrar, ¿ya? El signo de la columna desnuda, el signo de la silueta y el enfisema compensador, ¿ya? El signo de la columna desnuda, silueta positiva y el enfisema compensador, que son las formas en las que vamos a encontrar, ¿no? Una atelectasia total. Y ojo, no se olviden del efecto de retracción de la atelectasia. No es una masa. En la masa sí va a generar un efecto de masa y va a terminar empujando hacia el otro lado, pero la retracción va a traer hacia su lado, ¿ya? Entonces, la tráquea, este puede ser incluso, como les menciono, la única diferencia en una atelectasia con un tumor, ¿ya? Si la tráquea se va hacia el lado que no está afectado, es decir, que se va al lado sano, es un tumor lo más probable. Pero si la tráquea se está desviando hacia el lado enfermo, pues lo más probable es que sea una atelectasia, ¿ya? Incluso la tráquea es muy importante acá, chicos, ya no se olviden. No lo he colocado acá, pero les estoy dando el dato. La tráquea, la desviación, puede ser la única diferencia radiológica entre un tumor y una atelectasia, ¿ya? No se olviden de eso. Bien. Hasta ahí todo bien, ¿no, chicos? Esto es básico y quiero que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí todo bien o tienen alguna consulta? Todo bien por mi Yo, parte. Todo bien. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a adentrarnos ahora al patrón atelectásico como tal, ¿ya? Este es el principal que le van a preguntar, ¿ya? La atelectasia del lóbulo superior derecho. Ahora, eh, esto obviamente puede pasar por desapercibido, ¿ya? No puede causar mucho daño al paciente. Pero una atelectasia total que compromete un pulmón, sí, ¿ya? Incluso en algunos casos puede ser un hallazgo incidental, ¿ya? Un hallazgo incidental. El lóbulo superior derecho, que es muy pequeño, ¿ya? Que es muy pequeño, que es este de acá. ¿Qué pasa cuando se retrae? Este cachito de acá, este triángulo de acá, lo vamos a terminar viendo blanco, mientras que lo demás va a estar negrito. Básicamente esa es la atelectasia y miren cómo se ve la tráquea, desviada hacia el lado enfermo, por efecto de retracción, no se olviden. Y va, por ejemplo, ¿este qué es? ¿Este qué técnica radiográfica es, chicos? ¿Qué técnica radiográfica es? tomografía Ya, tomografía, ¿qué más? ¿En qué ventana? pulmonar. ¿Cómo? Pulmonar. Ya, unos dicen pulmonar. Mira cómo se ve el pulmón, por ejemplo. Se ve totalmente negro, ¿sí o no? ¿Será una ventana pulmonar? Medicinal. Mediastinal. Claro, mediastinal. Bien. Cuando el pulmón se ve totalmente negro y no podemos observar la trama broncovascular, ¿ya? Acuérdense de eso, no se ve la trama broncovascular. Estamos frente a una tomografía computarizada
en ventana mediastinal. Ahora, ¿qué corte es, chicos? Coronal. Coronal. Perfecto. Como si le estuviéramos poniéndonos una corona, ¿no? O sea, así se corta la tomografía. Bien. Y miren esta pequeña onda que se genera por esta telectasia a este nivel. ¿Lo ven? Esta pequeña onda tiene un nombre. Se llama el signo de la S de Golden. ¿Ya? El signo de la S de Golden es casi patognomónico de la atelectasia del lóbulo superior derecho. ¿Ya? Del lóbulo superior derecho. Acá es donde se ve mucho mejor. ¿Ya? Este ya es una tomografía en ventana pulmonar. ¿Ven la diferencia, no, chicos? No sé si logran ver la diferencia. Acá no se ve la trama broncovascular, pero acá sí la vemos, ¿no? Acá sí vemos la trama broncovascular. Este es vascular más que nada. ¿Por qué digo que es vascular y no bronquial, chicos? ¿Qué dirían ustedes? Sí saben, yo sé que sí lo saben, solo que pónganse a pensar un poquito de eso. ¿Por qué estoy diciendo que esto es vascular y no bronquial? Yo sé que sí lo saben. Y cuando, por ejemplo, yo se los mencione, pues van a decir, ah, mira, ¿qué tenemos dentro de un bronquio? ¿Aire o Por la sangre? radiopacidad. Exacto. Si yo tengo un bronquio, ¿qué tengo? ¿Aire o sangre? Aire, Diego, Aire. sí o no. Aire, claramente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en una tomografía? ¿Negrito o blanco? ¿Hipodenso o hiperdenso? Y pueden. El aire es hipodenso. La sangre es, o el agua es hiperdenso. ¿Ya, chicos? Entonces, si yo veo que acá está hiperdenso y son líneas, entonces digo que es la trama vascular. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, todo claro. Bien, perfecto. Entonces, si yo tengo una telectasia del lóbulo superior derecho, porque es superior derecho, ojo, el lóbulo superior del lado derecho no es igual al del lado izquierdo, ¿ya? Diego, ¿eso quiere decir que en el lóbulo superior izquierdo voy a ver este signo de la S de Golden? No, solo superior derecho. No se confundan en el examen si les ponen una imagen así, y les dicen, ¿qué significa lóbulo superior izquierdo? Ponen, ¿no? Porque no se acuerdan del lado. Es el lado derecho. ¿Ya? Principalmente. Miren cómo se ve la S, ¿ya? Este se llama el signo de la S de Golden, ¿ya? Igualmente acá, ya, aunque menos evidente. A ver, voy a hacer un poquito de zoom. Este de acá termina siendo la telectasia como tal, ¿ya? Mientras que cuando vemos el lóbulo superior derecho, lo vamos a ver de esta forma. ¿Ven cómo es de diferente? Miren cómo es de diferente el lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo. Por lo tanto, no voy a ver realmente el signo de la S de Golden en el lado izquierdo, solo va a ser en el lado derecho, y ahí es donde quieren confundirnos, ¿ya? Ahí es donde básicamente nos quieren confundir. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? Lo vamos a ver de esta forma. Algunos le dicen el signo del triángulo, ¿no? Pero realmente no es al 100% confirmatoria en una radiografía, ¿no? A veces se prefiere incluso realizar una tomografía para poder ver, ¿no? Miren cómo se termina viendo, ¿no? No, perdón, ahora voy a hacer un poquito de zoom, perdón, ¿dónde está el zoom? Acá, ya. Miren, ¿no? Todo esto viene a ser la telectasia como tal, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? El signo del triángulo se puede ver acá chiquito. Como les digo, en una radiografía realmente no es al 100% confirmatoria en la telectasia del lóbulo superior izquierdo. ¿Ya? En una tomografía sí es mucho mejor, no sé si lo logran ver, lo terminan de ver. En una radiografía tiene que ser masivo de esta forma para poder diferenciarla realmente, ¿no? Pero como les menciono, tranquilamente puede ser una neumonía, ¿no? Si veo broncograma aéreo, pienso en neumonía, ¿no? O sea, no es al 100% definitoria. Mientras que cuando hablamos del lóbulo derecho, del lóbulo superior derecho, el signo de la S de Golden siempre va a aparecer, ¿ya? Siempre va a aparecer, ¿ya? Sigamos, ¿ya? Miren, el signo del triángulo, los que les menciono, ¿no? Ese es el signo del triángulo. Pero no lo llaman así, realmente este es más en la práctica. Este es más en la práctica, ¿ya?
También tenemos estos dos que no les van a preguntar, lo he investigado más que nada para que ustedes conozcan cómo es, donde básicamente es el lóbulo medio derecho que se va a afectar, ¿ya? Que se va a afectar y se va a ver de esta forma. Este también es clásico cuando pensamos en la afectación del lóbulo medio derecho, ¿ya? Derecho, una radiografía antero-posterior no lo va a ver al 100%, sino que le tengo que realizar una radiografía lateral. ¿Ya? Una radiografía lateral. Ahora, si yo les digo, ¿de qué lado es esta radiografía lateral? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Es derecha o izquierda? Izquierdo. ¿Por qué? Por Por la el coyuntura. entrecruzamiento de Exacto. los ¿De los qué? de diafragma. ¿Sí? De los hemidiafragmas, correcto, sí. Bien, bien. Ahora, miren cómo se ve también en una tomografía, ¿ya? O sea, el lóbulo medio derecho, pues básicamente se va a ver así, se va a ver blanco, hiperdenso como tal. No está al 100% evidente, ¿ya? No es al 100% evidente. Acá también se ve como un triángulo, no sé si lo logran ver. Mientras que cuando tenemos el lóbulo inferior, o sea, básicamente las bases, pues va a ser en este caso un borramiento, ¿no? Del ángulo costofrénico, incluso que llega un poco al ilio, que es, o sea, es que se va hacia el ilio como tal, ¿no? Igualmente acá, miren, ¿ya? También, del lóbulo inferior derecho este es, ¿ya? Y este viene a ser del lóbulo inferior izquierdo. No sé si lo logran ver acá, ¿ya? Esta vienen a ser las atelectasias de lóbulos inferiores. Lóbulo inferior izquierdo. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta hasta ahí o está todo en orden? A ver, dime, Alexander. Sí, mencionaste que en los patrones vienen siendo más que nada, o bueno, no vienen siendo una patología en sí. Yo quisiera saber si en el patrón atelectásico va a haber solamente, es netamente para la atelectasia o hay otra patología que pueda causar este patrón. Ya. Ojo, la telectasia es una consecuencia de algo, ¿ah? Porque recuerden que la patología como tal que causa atelectasia puede ser un efecto asmático, puede ser asma prolongada, ¿no? Esa es una patología, ¿no? Que no la podemos diagnosticar en una radiografía. Puede ser por un cáncer que genera bastante mucosa, ¿no? Que genera bastante mucosa como el adenocarcinoma del pulmón. Esa es otra patología que lo causa, ¿no? Puede ser cualquier otra patología tumoral, por ejemplo, un tumor mediastinal que esté comprimiendo un bronquio principal y termine generando una telectasia global derecha, por ejemplo. Te estoy dando un ejemplo. O sea, las patologías son diversas realmente. La telectasia es única, pero ahora, buscar la causa de telectasia es otra. Y cuando yo quiero buscar la causa de telectasia, ahí tenemos, por ejemplo, la tomografía que nos va a ayudar, por ejemplo, a ver tumores, ¿no? A ver tapones mucosos, entre otros. ¿Ya? O sea, sí, bien, la telectasia es una, pero termina siendo la complicación de una enfermedad como tal. ¿Ya? Existen varias enfermedades, de hecho. O sea, puedo decir, "Ah, acá hay una telectasia, pero igual tengo que saber qué está causando esta telectasia. ¿Ya? Buen día a los que se están uniendo. Buen día. Vale, gracias, Sí. Diego. Ya, no hay problema. ¿Alguno tiene otra consulta, chicos? Pues está todo en orden. A ver, quiero que alguien me explique, por favor, el efecto de masa y el efecto de retracción. ¿Alguien se quiere animar? Anímense, chicos. ¿Cuál es el efecto de masa y cuál es el efecto de retracción? Les va a ayudar, realmente, les va a ayudar. Incluso en sus prácticas ya están rotando, yo lo sé. Les ayuda bastante. ¿Nadie? ¿No ha quedado claro el efecto de masa y retracción?
Chicos, ¿o quieren que lo vuelva a explicar? Normal, ¿ah? Pero díganme, tal vez no lo han entendido. A ver, yo me animo. Ajá. No, dale, perfecto. Dale, Encantado. el patrón de, bueno, el efecto de retracción es cuando, por ejemplo, en la atelectasia va a traer hacia el lado patológico la tráquea, se puede decir. Ya, Y el otro es, lo va a empujar hacia el otro lado, pues, ¿no? Al lado sano. claro, perfecto. Eso es básicamente. Cuando tengo una telectasia, que es lo que dice su compañero Alexander, que muy bien lo ha dicho, como es una retracción del pulmón y como tiene una presión negativa como tal, va a jalar todo lo que tenemos en el mediastino, la tráquea, el esófago, el corazón, grandes vasos, entre otros, hacia el lado enfermo, hacia el lado atelectásico, como lo dice Alexander, que bien lo ha dicho como mención. Ahora, el efecto de masa es distinto, ¿no? Como yo le estoy agregando una consolidación adicional al pulmón, le estoy agregando algo más, una masa más, pues va a terminar haciendo ese efecto de empujar el mediastino principalmente hacia el lado sano, ¿ya? Y como les menciono, la posición de la tráquea o la desviación de la tráquea puede ser la única diferencia que nosotros vamos a encontrar entre un tumor pulmonar y una telectasia, ¿ya? Entonces, en la telectasia, la tráquea se va a desviar hacia el lado enfermo, mientras que en un tumor, la tráquea se va a desviar hacia el lado sano. Ese es el efecto de masa y retracción. Bien, Alexandra. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿en qué tipo de atelectasia yo encuentro el signo de la S de Golden? ¿Qué me dirían ustedes? Superior derecho. Superior derecho. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se llama el signo de cuando por efecto de movimiento del mediastino se termina viendo con lujo y detalle cada una de de las vértebras? ¿Cómo se llama el signo? La columna desnuda. De la columna desnuda. Perfecto, claro, así. Ahora vamos a hacer un breve recordaris. Ya. Esto de acá, por ejemplo, ¿qué sería? Ven que no tenemos acá pulmón izquierdo, ¿no? Y el pulmón derecho estará bien o estará tal vez hiperinsuflado, tal vez poca insuflación. Está ¿Qué dirán? ensanchado mientras que el otro está retraído. Exacto. Prácticamente no vemos el izquierdo, ¿sí o no? Y el derecho está ensanchado. ¿Cómo se llama eso? ¿Ensanchamiento del pulmón? No lo creo. No, compensación por el enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar. Bien, perfecto. Es así se llama, ¿ya? Con nombre técnico y todo. Ya. Ya, chicos. Entonces no hay ninguna consulta, ¿no? Patrón alveolar. Broncograma aéreo, este sí, nunca lo olviden, ¿ya? El broncograma aéreo. Pero hasta ahí no tiene ninguna consulta, ¿no? ¿Todo está en orden? Sí, Diego. Bien. Voy a dar, ¿qué les parece si tenemos un rato de break para empezar con la otra sesión? ¿Les Diego, por parece? favor, ¿podría Sí, ser que podrías enviar ese PPT porque hay buenas imágenes y como que están con los nombrecitos o no se puede enviar el PPT que tienes ahí? ya. Voy a consultarlo realmente, ¿ya? Porque hemos Ok, tenido un ok, poco de ok. problemas con que lo pasaban, con que lo usaban para hacer sus propias clases. Entonces, voy a consultarlo. Realmente sí, yo lo pasaba antes, pero no te preocupes, tal vez lo paso en forma de PDF para que lo tengan todos. Sí, Ok, ok, normal, no muchas tengo problema. gracias. Ya, entonces, pues voy a dar por finalizada la grabación, chicos, y pues vamos a tener entonces un break de 15 minutos. Ya, les estoy mandando el link de la próxima sesión. ¿Ya? Pueden ir retirándose si desean. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos en un Gracias. rato. Gracias.